El velociraptor, cuyo nombre significa ladrón veloz, ha capturado la imaginación del público como pocos dinosaurios lo han hecho, gracias en gran parte a su representación en la cultura popular, aunque esta imagen a menudo difiere significativamente de la realidad científica. Este género de dinosaurios terópodos dromeosáuridos vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 75 a 71 millones de años, en lo que hoy es el desierto de Gobi en Mongolia y partes de China. A diferencia de la versión cinematográfica de tamaño exagerado, el velociraptor real era un depredador mucho más pequeño, aproximadamente del tamaño de un pavo moderno, con una longitud estimada de 1.8 metros, incluyendo la cola, y una altura de unos 60 centímetros a la cadera, con un peso que probablemente no superaba los 20 kilogramos. Sin embargo, lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba con creces en agilidad, inteligencia y armamento depredador, convirtiéndolo en uno de los cazadores más fascinantes de su ecosistema. El primer espécimen de velociraptor fue descubierto en 1923 durante una expedición del Museo Americano de Historia Natural a Mongolia, liderada por el famoso paleontólogo Henry Fairfield Osborn. El fósil fue descrito formalmente al año siguiente por Osborn, quien lo bautizó Velociraptor mongoliensis. Sin embargo, fue el descubrimiento en 1971 de un fósil extraordinariamente preservado, conocido como la pelea del dinosaurio, el que realmente reveló la naturaleza de estos animales. Este espécimen, encontrado en el yacimiento de Tugrikin-Sire en Mongolia, muestra a un velociraptor enzarzado en combate mortal con un protoceratops, un dinosaurio herbívoro del tamaño de un cerdo. Los dos animales quedaron fosilizados en medio de la lucha, probablemente sepultados por el repentino colapso de una duna de arena, proporcionando una instantánea única de comportamiento depredador en el Cretácico. Este fósil no solo confirmó que el velociraptor cazaba presas activamente, sino que también demostró el uso de su temible garra en forma de hoz en el segundo dedo del pie, una característica distintiva de los dromeosáuridos. La anatomía del velociraptor revela un depredador perfectamente adaptado para la caza activa. Su cráneo, de unos 25 centímetros de largo, era alargado y bajo, con unas poderosas mandíbulas armadas con unos 28 dientes aserrados en cada maxilar, perfectamente diseñados para desgarrar carne. Los estudios de biomecánica sugieren que su mordida, aunque no tan poderosa como la de otros terópodos más grandes, era precisa y capaz de infligir heridas profundas. Sus ojos, orientados hacia adelante como en los búhos modernos, le proporcionaban visión binocular, una ventaja crucial para calcular distancias cuando perseguía presas. El cerebro del velociraptor, reconstruido a partir de moldes endocraneales, muestra un desarrollo significativo de las áreas asociadas con el procesamiento visual y la coordinación motora, indicando altas capacidades de percepción y agilidad. La característica más icónica del velociraptor, y de los dromeosáuridos en general, es sin duda la enorme garra curvada en forma de hoz que poseía en el segundo dedo de cada pie. Esta garra, que podía alcanzar los 7 centímetros de longitud, estaba especializada para perforar y sujetar presas. Contrariamente a algunas representaciones populares que muestran a los raptores desgarrando a sus víctimas con estas garras, los estudios biomecánicos sugieren que probablemente las usaban más para apuñalar áreas vitales como la yugular o la tráquea, o para sujetar firmemente a presas que intentaban escapar. Las patas traseras del velociraptor eran largas y delgadas, con un metatarso alargado que indica que era un corredor rápido y ágil, capaz de alcanzar velocidades estimadas de hasta 40 km por hora en ráfagas cortas. La cola, rígida por largas extensiones óseas, procesos presigapofisarios, actuaba como contrapeso y estabilizador durante las carreras y maniobras bruscas. El plumaje del velociraptor ha sido un tema de gran interés y debate desde el descubrimiento de impresiones de plumas en otros dromeosáuridos estrechamente relacionados, como Microraptor y Senior-Long. En 2007, el hallazgo de marcas de anclaje de plumas, bultos o buquillas, en el hueso del brazo, ulna, de un espécimen de velociraptor confirmó definitivamente que estos dinosaurios estaban cubiertos de plumas, al menos en parte de su cuerpo. Aunque no se han encontrado impresiones directas de plumas en velociraptor, los paleontólogos reconstruyen su plumaje basándose en sus parientes más cercanos. Probablemente tenía plumas similares a las de las aves modernas en los brazos, formando estructuras parecidas a alas, y una cobertura de plumas más cortas en el resto del cuerpo. Estas alas no eran lo suficientemente grandes para permitir el vuelo, pero podrían haber servido para exhibiciones visuales, protección térmica, o incluso para ayudar en maniobras mientras corría. La presencia de plumas en velociraptor y otros dromeosáuridos es una de las evidencias más contundentes del estrecho vínculo evolutivo entre los dinosaurios y las aves.
El comportamiento del velociraptor ha sido objeto de numerosas hipótesis basadas en su anatomía, el registro fósil y comparaciones con animales modernos. Aunque la imagen de manadas organizadas cazando cooperativamente, popularizada por el cine, carece de evidencia fósil directa, algunos hallazgos sugieren que al menos algunos dromeosáuridos podrían haber mostrado cierto comportamiento social. En 2007, se describió un bloque de fósiles de Mongolia que contenía los restos de 6 individuos de Deinonychus, un pariente cercano del velociraptor, asociados con un Tenontosaurus, lo que algunos interpretan como posible evidencia de caza grupal. Sin embargo, otros científicos argumentan que estos animales podrían haberse reunido para alimentarse de una carcasa sin necesariamente cazar cooperativamente. El velociraptor probablemente cazaba presas de tamaño pequeño a mediano en su ecosistema, como lagartos, mamíferos, dinosaurios más pequeños como Protoceratops, y posiblemente jóvenes de especies más grandes. Su estrategia de caza probablemente involucraba emboscadas rápidas, usando sus garras para sujetar a la presa mientras la desgarraba con sus mandíbulas. El ecosistema del velociraptor, conocido como la Formación Jadochta en Mongolia, era un ambiente desértico o semiárido con dunas de arena y oasis dispersos, similar al actual desierto de Gobi pero probablemente con más vegetación. Este hábitat albergaba una diversa comunidad de dinosaurios, incluyendo el pequeño ceratopsiano Protoceratops, su presa más famosa, como lo atestigua el fósil de la pelea, el anquilosaurio Pinacosaurus, los terópodos Oviraptor y Sittipati, y varios tipos de pequeños mamíferos, lagartos y aves primitivas. La competencia por los recursos en este ambiente árido probablemente favoreció la evolución de las adaptaciones depredadoras altamente especializadas del velociraptor. Desde el punto de vista evolutivo, el velociraptor pertenece a la familia Dromaeosauridae, un grupo de terópodos maniraptores estrechamente relacionados con las aves. Dentro de esta familia, forma parte de la subfamilia Velociraptorinae, que incluye otros dromeosáuridos asiáticos como Adasaurus y Tsagan. Los análisis filogenéticos sitúan a los dromeosáuridos como el grupo hermano de los troodóntidos, juntos formando el clado Deinonychosauria, que a su vez está más estrechamente relacionado con las aves que con otros grupos de dinosaurios como los tiranosáuridos. Esta posición evolutiva hace del velociraptor y sus parientes un caso de estudio crucial para entender la transición evolutiva entre los dinosaurios no avianos y las aves modernas. El descubrimiento de plumas en velociraptor y otros dromeosáuridos ha revolucionado nuestra comprensión de la evolución de las aves y ha transformado la forma en que visualizamos a los dinosaurios en general. Hoy sabemos que muchos terópodos, especialmente los maniraptores, probablemente tenían algún tipo de cobertura de plumas o protoplumas, cambiando para siempre la imagen tradicional de los dinosaurios como criaturas escamosas. El velociraptor, con su mezcla de características reptilianas y aviares, personifica esta conexión evolutiva, mostrando como rasgos que asociamos con las aves modernas, plumas, huesos neumatizados, metabolismos posiblemente elevados, evolucionaron gradualmente en sus ancestros dinosaurios. La paleobiología del velociraptor sigue siendo un área activa de investigación. Estudios recientes utilizando tomografía computarizada han revelado detalles de su anatomía cerebral y del oído interno, sugiriendo que tenía un excelente sentido del equilibrio y probablemente era capaz de movimientos rápidos y precisos de la cabeza. Los análisis de histología ósea indican que crecía rápidamente, alcanzando la madurez sexual alrededor de los 4 años y una esperanza de vida máxima de unos 20 años. Las marcas de estrés en los huesos de algunos especímenes sugieren que estos animales llevaban una vida físicamente exigente, posiblemente involucrada en frecuentes combates con presas o competidores. El velociraptor ha dejado un legado cultural que supera con creces su tamaño físico. Gracias principalmente a su representación en la franquicia Jurassic Park, se ha convertido en uno de los dinosaurios más reconocibles para el público general, aunque esta versión cinematográfica, basada más en el mayor Deinonychus que en el verdadero velociraptor, difiere significativamente de la realidad científica. Sin embargo, esta popularidad ha tenido el efecto positivo de generar un gran interés público por la paleontología y ha inspirado a numerosos científicos a estudiar estos fascinantes dinosaurios. En el ámbito científico, el estudio del velociraptor y sus parientes continúa proporcionando valiosas perspectivas sobre la evolución de los dinosaurios, el origen de las aves y los patrones generales de la evolución. Cada nuevo descubrimiento, ya sea un fósil excepcionalmente preservado, un nuevo método de análisis o el hallazgo de una especie relacionada, añade piezas a nuestro entendimiento de cómo estos extraordinarios depredadores vivieron, cazaron y se relacionaron con su entorno. El velociraptor real, aunque más pequeño que su contraparte cinematográfica, no es menos fascinante, un depredador altamente especializado,
emplumado y probablemente más inteligente que la mayoría de los dinosaurios de su tiempo, que representa un eslabón crucial en la cadena evolutiva que llevó de los terópodos a las aves modernas. A medida que avanzan las técnicas de investigación paleontológica, desde el análisis de biomarcadores moleculares hasta la reconstrucción digital en 3D, nuestra imagen del Velociraptor sigue evolucionando. Lo que comenzó como unos pocos huesos fragmentarios en el desierto de Gobi se ha convertido en uno de los dinosaurios mejor comprendidos, un icono de la transición evolutiva entre dinosaurios y aves, y un recordatorio vívido de que la realidad prehistórica puede ser incluso más asombrosa que la ficción. El Velociraptor, en su forma real y científica, encarna perfectamente el dinamismo y la complejidad de los dinosaurios, lejos de los estereotipos anticuados de criaturas lentas y torpes, mostrándonos en cambio un mundo perdido de ágiles, activos y fascinantes depredadores emplumados.